Muchas gracias, señor presidente. Señor Montoro, subo hoy a esta tribuna para decirle fundamentalmente tres cosas. La primera, usted lo está haciendo francamente mal. Su terapia está matando al paciente. La segunda, realmente usted está mintiendo a los ciudadanos. Sabe perfectamente que esa receta, que ese tratamiento es letal para los ciudadanos, es letal para el paciente y se ve obligado a mentir. Y eso es lo que ha hecho usted esta mañana precisamente aquí. La tercera, la gente estamos sufriendo las consecuencias de sus negligencias y de su política que aparece reflejada en estos presupuestos y, sin duda, tarde o temprano, el año que viene, sin ir más lejos, pediremos explicaciones en las urnas, porque usted nos ha planteado un panorama que no existe, una realidad a la que usted no ha descendido. Estamos viviendo una tragedia social y, sin embargo, usted nos ha venido con música celestial y eso realmente no obedece a la realidad. Pero veamos, señor Montoro, sus presupuestos. Una vez echamos un vistazo general, lo que vemos es que, efectivamente, es usted el alumno aventajado de la señora Merkel y de los bancos y del sistema financiero alemán y francés. Está siguiendo literalmente todas las políticas suicidas que se están exigiendo desde el ámbito financiero para la economía española. A saber, represión y precariedad salarial y desmantelamiento del Estado social. Esas son las consignas. 6 años de sacrificios para la mayoría social esperando una promesa de futuro que nunca llega. Su promesa de futuro, señor Montoro, es como el horizonte de Galeano. Cada vez que nosotros damos 2 pasos, el horizonte se aleja otros 2. Su promesa es como el porvenir de Ángel González, que ya sabe, se le llama porvenir porque nunca llega. En realidad estamos ya muy cansados de esperar, porque usted nos plantea lo de la recuperación económica, pero no es creíble, eso no es lo que ve la gente. Usted parece que vive realmente en otro mundo. Y entre sacrificios y sacrificios se nos va el tiempo, pero también la vida. Señor Montoro, sacrificios. Ya tuvimos oportunidad, y personalmente tuve yo oportunidad, de decirle una vez que usted y su gobierno me recordaban a los antiguos mayas. Recordará usted ese debate. Los antiguos mayas hacían sacrificios y sacrificios esperando que llegara la ansiada lluvia. Al final, mucho sacrificio, mucha sangre y poca agua. Al final, la pregunta que tenemos que hacerle, señor Montoro, ¿es usted un chamán? ¿Es usted un torturador de datos? Quizá un mago, pero alguna explicación habrá para que usted siga empeñado 6 años después en la misma receta fracasada. Estamos mucho peor que hace 6 años y siguen dando una vuelta de tuerca del neoliberalismo. Alguna razón habrá para esa obsesión. Permíteme, señor Montoro, que le comparta con usted mi primera hipótesis, y es que usted no es un representante del pueblo español. Lógicamente, no me estoy refiriendo al ámbito legal, que eso está muy claro. Me estoy refiriendo a algo todavía mucho más importante, y es al nexo que existe con el pueblo y el Gobierno en función de los intereses y de la representación política. Porque estos presupuestos dejan muy claro que no están representando los intereses de la mayoría social, sino ¿a quién está representando, señor Montoro? ¿A quién se están representando cuando uno lee estos presupuestos? Pues creo que aparece muy claro: a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a lo que por fortuna históricamente hemos llamado, con acierto, la oligarquía. Esa minoría social que se beneficia de toda la política económica que está haciendo este Gobierno. Ese matrimonio feliz entre la élite económica y la élite política que explica su riqueza, su renta y su poder en la explotación de la mayoría social. Eso es la representación que hace este Gobierno. Y aquí, en este presupuesto, no se está consolidando la recuperación económica. Se está apuntalando un modelo de sociedad altamente regresivo, desigual e injusto. Eso es lo que aparece detrás de los presupuestos, detrás de los números, detrás de esa política neoliberal que usted está aprobando con estos presupuestos. Usted apuesta, señor Montoro, en estos presupuestos y en su política por la precariedad salarial. Es decir, el empobrecimiento generalizado de las clases trabajadoras. El empobrecimiento de las clases trabajadoras con la descomposición del mercado de trabajo. Usted cambia los trabajos estables e indefinidos por trabajos temporales y parciales, esperando que esa pirueta aparezca nublada en las estadísticas y en las encuestas. Sin embargo, la realidad, señor Montoro, la realidad que está fuera de este Congreso, es que hoy no es suficiente con tener un trabajo para poder vivir con dignidad. Es que el 93% de los contratos que se firman en este país son temporales. Es que hay que retrotraerse a 1990 para encontrar salarios medianos igual de miserables. Esa es la realidad que usted no está describiendo en su retórica, pero sí en sus presupuestos.
Usted está poniendo de relieve, y usted que también es andaluz, la nueva figura del manijero, muy vieja en realidad. Aquella persona que iba a la plaza del pueblo y decía: tú tienes trabajo, tú no tienes trabajo, tú sí tienes trabajo. A eso es a lo que nos está empujando la política neoliberal de este gobierno y del bipartidismo cuando estuvo gobernando. A los contratos basura, al trabajo temporal, a la inmigración como alternativa, a una sociedad claramente regresiva. ¿Pero para qué, señor Montoro? ¿Quién se beneficia de la precariedad salarial? Usted dice que todos y todas. Usted dice que seremos más competitivos, que las empresas vendrán más, que se generará empleo. Miente, los datos le traicionan. Los precios de los productos industriales de exportación han bajado en 3 años un 0,12%. Los salarios lo han hecho mucho más. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado algo muy sencillo. La política del Gobierno está sirviendo para incrementar los márgenes de beneficios de las grandes empresas exportadoras. Pero a la vez, usted está provocando con esa política el desplome de la demanda interna. Usted está provocando que las pequeñas y medianas empresas se queden sin clientes. Está empujando la desaparición al tejido empresarial precisamente que más empleo genera. Y eso lo está haciendo con esa política que aparece en los presupuestos. Dice usted, señor Montoro, también que todos saldremos de esta. En realidad, no me parece que estemos saliendo de esta, ni que todos estemos transitando la misma penitencia. Porque mientras una mayoría social se ve abocada a la pobreza, al abismo de la pobreza, hay una minoría social, esa oligarquía a la que hacía referencia, que se está enriqueciendo con el mercado de lo público, el mercadillo de lo público que usted y sus compañeros han puesto en marcha. La última hazaña, la privatización de AENA. Están vendiendo el Estado a trozos. Están haciendo lo que Milton Friedman y su hijo dijeron: vender el Estado a trozos. ¿Y sabe, señor Montoro, cómo se llama eso? Traición al pueblo español. Porque usted ha olvidado que es el representante de las finanzas públicas y no de las finanzas de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Se le ha olvidado. Al final, usted está actuando como simple intermediario. En este país mandan los banqueros, mandan las grandes empresas, mandan aquellos que no se presentan a las elecciones. Y el Gobierno obedece sus intereses. Por eso, esto que siempre lo hemos reflejado, que es el principal problema democrático de nuestro país, que mandan quienes no se presentan a las elecciones, es algo por lo que nosotros le invitamos al Partido Popular a que en las próximas elecciones generales presenten en sus candidaturas a Florentino Pérez, a Ana Patricia Botín, a algún March o alguna gran fortuna, porque en realidad así, entre otras cosas, nos ahorraremos los intermediarios. Esa es la política reflejada en última instancia. Señor Montoro, segunda hipótesis para explicar su obsesión con las recetas fracasadas que no dan sus frutos. No dan sus frutos para la mayoría social, sí, para una minoría. Quizás sea usted un antisistema. Esa es la segunda hipótesis. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución de 1978 establece una serie de garantías positivas conseguidas con el esfuerzo de las generaciones precedentes que lucharon contra la dictadura y la oligarquía franquista. Derecho al empleo, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, una serie de garantías positivas que son el Estado social, son el sistema. Ese sistema que es contra el que usted está operando. Por eso usted es el antisistema, porque está destruyendo las bases de aquello que se conquistó. Y ha sido la Troika y su proyecto político, el bipartidismo y el neoliberalismo, quienes han dinamitado el Pacto Social de 1978. Lo han hecho saltar por los aires. La sociedad de 1978 ya no existe. Y no existe también por esa culpa, por la dinamitación del Estado social. Pero no es que ustedes hayan visto el cadáver pasar por delante, es que ustedes son los asesinos de ese pacto social. Es que son además quienes están acelerando su grado de putrefacción. De esas conquistas sociales que las generaciones precedentes a la mía tanto les costó conseguir. Ustedes han matado esa Constitución del 78, esas garantías del 78. ¿Pero por qué las garantías positivas? ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes siguen manteniendo una retórica setentayochista para usar la Constitución como parapeto para esconder su verdadero programa. Si verdaderamente creyeran en la Constitución, aplicarían los artículos que significan una garantía positiva. Sin embargo, lo que tenemos es un estado de excepción para liquidar las conquistas sociales. Pero eso es lo que se ve en la calle, eso es lo que se ve en estos presupuestos. Señor Montoro, la educación pública ya no parece ni de pública ni de calidad, precisamente por los recortes. Hoy tiene usted el inicio de una huelga educativa. No es casualidad. No es casualidad tampoco que aquellas viejas consignas de los años 70 y anteriores de
universidad para el hijo del trabajador estén hoy de actualidad. No es casualidad que la sanidad también esté en peligro, que las empresas estén haciendo su agosto comprando los hospitales. ¿Qué decir de la seguridad social? ¿Qué decir de las pensiones recortadas, elevada la edad de jubilación? ¿Qué decir de la dependencia machacada? ¿Qué decir de las transferencias sociales? ¿Y qué decir, señor Montoro, de nuestra vivienda? Derecho a la vivienda. Y en Madrid y en todas partes del Estado prácticamente lo que tenemos es a fondos de inversión, fondos buitres comprando viviendas y desahuciando a la gente. Y tenemos entidades públicas que ustedes gestionan desahuciando gente. ¿Ese es el Estado social? No. Y todo eso en un país donde 750.000 hogares carecen de ingresos, donde el 17% de los hogares tienen pobreza energética y donde, qué casualidad, el 11% es el número que ha crecido los multimillonarios en este país. ¿Sabe usted, señor Montoro, también que en Europa se han repartido de nuevo las cartas? Merkel es la dealer y Draghi es el guardia de seguridad, privada, por supuesto. Y sabe usted que en ese reparto de cartas, a España, como a Grecia, como a Portugal, no le han tocado las conquistas sociales ni el ser un país desarrollado. No, señor Montoro, nuestras cartas están marcadas. A nuestro país, a nuestra economía, nos ha tocado la ultraperiferia, la desindustrialización, el bajo valor añadido y el subdesarrollo. Y ustedes, en vez de competir y combatir ese hecho, se subordinan política y económicamente a la oligarquía europea. Y qué casualidad, aquí en este punto, señor Montoro, el Partido Popular comparte diagnóstico y soluciones con la oligarquía vasca, catalana y europea. Aquí no hay banderas ni fronteras, ni excusas. Comparten ese diagnóstico y comparten sus soluciones. Ustedes saben también que el capitalismo realmente existente y esta Unión Europea neoliberal está poniendo encima de la mesa un dilema, y es la incompatibilidad de las conquistas sociales con sus propias infraestructuras y estructuras jurídicas. Y, sin embargo, parece que a usted se le ha olvidado que hablamos de una crisis capitalista, no de la Unión Soviética, una crisis capitalista. No hay un muro que se haya caído, se han caído muchos muros en esta crisis actualmente. Y nos llama antiguos a nosotros por defender efectivamente los derechos humanos, porque son los derechos humanos los que se están vulnerando en este país. El derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, el derecho a la sanidad, a la educación pública, el derecho, todas las garantías positivas están siendo incumplidas. Usted habla de libertad, ha hablado de libertad en su intervención. Usted habla de la libertad desde el punto de vista liberal, de aquella que significa que un mendigo puede entrar en un supermercado, una libertad negativa, y que como nadie le impide entrar, esa persona, aunque sea mendigo, es libre. Nosotros no hablamos de esa libertad, hablamos de una libertad positiva para poder hacer, y nuestras sociedades, y desgraciadamente España también, está llena de mendigos que pueden entrar a los supermercados pero no pueden comprar. Por lo tanto, se mueren de hambre, se mueren de miseria precisamente. Y entonces nuestro país no es libre. Y usted sabe, habla de negociación colectiva. El derecho al trabajo surgió precisamente para poder facilitar la negociación colectiva y poder facilitar que se rompa esa asimetría que existe entre el empleado y el empleador, esa asimetría entre el empresario y el trabajador. Por lo tanto, no hay libertad haciendo lo que usted hace, que es atacar a la negociación colectiva, dejando al trabajador desamparado ante los caprichos del mercado salarial y desmantelamiento del Estado social. Esas son las consignas. 6 años de sacrificios para la mayoría social, esperando una promesa de futuro que nunca llega. Su promesa de futuro, señor Montoro, es como el horizonte de Galeano. Cada vez que nosotros damos 2 pasos, el horizonte se aleja otros 2. Su promesa es como el porvenir de Ángel González, que ya sabe, se le llama porvenir porque nunca llega. En realidad, estamos ya muy cansados de esperar, porque usted nos plantea lo de la recuperación. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montoro, subo hoy a esta tribuna para decirle fundamentalmente 3 cosas. La primera, usted lo está haciendo francamente mal. Su terapia está matando al paciente. La segunda, realmente usted está mintiendo a los ciudadanos. Sabe perfectamente que esa receta, que ese tratamiento es letal para los ciudadanos, es letal para el paciente y se ve obligado a mentir. Y eso es lo que ha hecho usted esta mañana precisamente aquí. La tercera, la gente estamos sufriendo las consecuencias de sus negligencias y de su política que aparece reflejada en estos presupuestos. Y sin duda, tarde o temprano, el año que viene, sin ir más lejos, pediremos explicaciones en las urnas. Porque usted nos ha planteado un panorama que no existe, una realidad a la que usted no ha descendido. Estamos viviendo una tragedia social y, sin embargo, usted nos ha venido con música celestial y eso realmente no obedece a la realidad. Pero veamos, señor Montoro, sus presupuestos.
Una vez echamos un vistazo general, lo que vemos es que, efectivamente, es usted el alumno aventajado de la señora Merkel y de los bancos y del sistema financiero alemán y francés. Está siguiendo literalmente todas las políticas suicidas que se están exigiendo desde el ámbito financiero para la economía española. A saber, represión y precariedad, situación económica, pero no es creíble, eso no es lo que ve la gente. Usted parece que vive realmente en otro mundo. Y entre sacrificios y sacrificios se nos va el tiempo, pero también la vida. Señor Montoro, sacrificios. Ya tuvimos oportunidad, y personalmente tuve yo oportunidad, de decirle una vez que usted y su gobierno me recordaban a los antiguos mayas. Recordará usted ese debate. Los antiguos mayas hacían sacrificios y sacrificios esperando que llegara la